Hola a todos los que se conectan por Instagram, les estábamos esperando, ya estamos con la gente en Facebook Live y vamos a comenzar a hablar de la historia de Job. Y les saludo, ¿cierto? Muchas gracias por conectarse y también por seguirnos, por compartir también esas historias en sus historias en Instagram y también a los que se están compartiendo ahora por Facebook, denle compartir ahora. Es tan difícil a algunos que le den compartir. Esta es la forma en este tiempo de entregar el mensaje, de amplificar lo que hacemos. Así que póngale compartir y espero que en este tiempo podamos compartir una buena historia, ¿cierto? Para muchas personas que no conocen a Dios. Así que bueno, empecemos con esto, empecemos ya a entender un poquito del libro que queremos hablar y es el libro de Job. El libro de Job es un excelente libro. Es un excelente libro y realmente marca una historia tremenda para nosotros. Entonces, vamos a empezar, ¿cierto? Aquí yo voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo y bueno, los de Instagram, sorry, no tenemos todavía la tecnología, pero en algún momento puede conectarse. Usted escapo, métase en Facebook y también puede ver la presentación ahí mismo si es que lo necesita. En YouTube también va a estar en algún momento, así que ahí puedo compartir esto. Yo voy a compartir un poco de mi computador, ¿cierto? Para poder ver esta historia que les quiero contar. Y aquí vamos a ver, vamos a buscar mi presentación. Aquí está. Listo. Ahí estamos. Ya, como les dije, el Dios de Job es mi Dios, apología de una complicada historia. Realmente el Dios de Job, cuando uno dice es mi Dios, a mí me pasaba esto, yo creo que a usted no, pero a mí sí me pasaba que era como si digo que el Dios de Job es mi Dios, capaz que me pase las mismas cosas que le pasaron a Job, no. Y trataba de saltarme al Dios de Job. Era el mismo Dios que tenemos nosotros, pero era como, para mí, en mi forma de pensar, era como la maldición de Tutankamón. O sea, si es que, no sé, te empiezas a comprometer entendiendo que Job es también tu hermano, ¿cierto? Podrías caer en las mismas calamidades que él cayó y eso como, no, por favor. Pero realmente, cuando decidí tomar el libro de Job, decidí realmente pensando en nuestro Dios es bueno. Y lo decidí cuando estaba haciendo este ramo, haciendo esta clase acerca de Dios bueno, y dije, ¿por qué no comprobarlo a la luz de un texto o de un libro súper complicado que es el libro de Job? Uno de los libros más complicados, más malinterpretados, menos citados, ¿cierto? En muchos casos es el libro de Job y producto de esto que está pasando que muchas veces es tan difícil de comprender. Es más, muchas veces se cita el libro de Job solamente para consolar a alguien que está pasando una calamidad, es como están pasando las de Job, ¿cierto? Pero realmente este libro nos habla de muchas cosas más que calamidades. ¿Por qué es importante el libro de Job? ¿Por qué es relevante para nosotros? Ahí tiene algunos puntos. Sáquenle una foto a pantalla si es que necesita tener esto. Confirma que Dios no hace el mal. Por eso les decía, para entender un Dios bueno, hay que mirarlo a la luz de Job y entender realmente de dónde proviene el mal, de dónde está el origen del mal. Después nos muestra a Satanás en acción. Aquí en el libro de Job, Satanás se descubre completamente. Se descubre inclusive con sus formas, de sus artimañas, se descubre con sus estrategias, se descubre con sus formas de vernos y cómo también el modus operandi que él ocupa para atacarnos. También dice, confirma que para Dios nuestras obras cuentan. O sea, el libro de Job nos está escuchando a Dios hablar de nosotros. ¿Y sabe qué? Dios está hablando bien de nosotros. O sea, en el momento determinado, Dios está destacando delante de Satanás a su hijo Job. Está diciendo, como, ¿has visto a Job? Este es mi hijo, ¿cierto? Como él no hay nadie. O sea, tenemos a un Dios que está mirando a Job y que sus obras cuentan. No tenemos un Dios que está muy ocupado y que lo que hace Job da lo mismo. No, para Job, para Dios, Job cuenta, la historia de él cuenta. Confirma la premisa que a una persona buena le puede pasar algo malo. Y esto es como un clásico, como no, si él es bueno, ¿por qué le pasó eso? No, aquí el libro de Job está confirmando que aquí hay una persona buena, que aquí hay una persona justa, y sí le pasó algo malo. O sea, hay situaciones, ¿cierto?, donde nosotros somos afectados por cosas malas, aunque no tengamos la culpa, aunque seamos personas buenas. O sea,
nosotros estamos sujetos, ¿cierto?, a los designios de Dios, estamos sujetos a las consecuencias de nuestras acciones, o sea, nuestras acciones traen consecuencias, ¿cierto? Nuestros actos, buenos o malos, traen consecuencias, buenas o malas, ¿cierto? Pero también estamos sujetos a circunstancias, o sea, nos pueden pasar a nosotros cosas producto de el destino, dirían algunos, ¿cierto? Producto de la mala suerte, claro. La lluvia cae sobre justo y pecador al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, nos puede pasar en un random de cosas que justo nos tocó a nosotros la mala, que justo nos quebraron el vidrio a nosotros, y que la pelota no fue dirigida ni por Dios, ni fue dirigida por el diablo, sino que simplemente se lanzó la pelota y en todos los botes que vio, pegó en el vidrio de tu auto, o pegó en el vidrio de tu casa, o justo te pegó a ti. ¿Puede pasar esto? Claro que puede pasar. O sea, ¿puede ser asunto de Dios? Sí. ¿Puede ser asunto del diablo? También. ¿Puede ser consecuencia de nosotros? También. ¿Y puede ser producto de la mala pata? Claro. Aquí la diferencia es que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ok? Entonces también el libro de Job, estamos leyendo por qué el libro de Job es relevante para nosotros. Nos alivia al mostrar que la obra de Satanás tiene límite. O sea, que Satanás no haya podido hacer todo lo que Satanás haría con alguien, porque tenía un límite, eso nos alivia a nosotros como, uy, Satanás anda suelto ahí, pero Satanás y su obra tiene un límite. Entonces, una de las cosas que el libro de Job nos enseña y es bueno para nosotros es entender que en medio de toda maldad, en medio de toda calamidad, hay un límite. Muchas veces no es el límite que nosotros pondríamos, pero hay un límite. Dios pone control al mal. Después, nos muestra que Dios puede devolver e incluso mejorar lo que se perdió. ¡Wow! Tenemos un Dios que creó todo desde nada y como este Dios creó todo desde nada, puede hacer todo de nuevo. Y es más, lo puede hacer hasta mejor. ¿Se acuerda esto? El postrer estado de Job pasó a ser mayor que el anterior. O sea, podemos confiar que aunque hemos perdido todo, producto de las circunstancias, producto de Satanás, producto de cualquier cosa, ¿cierto? Nuestras consecuencias. ¿Tenemos un Dios que puede hacer todo de nuevo? Sí. ¿Y que lo puede hacer aún mejor? Sí. ¡Wow! Esto nos enseña el libro de Job, ¿cierto? También nos confronta con el sufrimiento temporal. Una de las máximas del hombre es huir del sufrimiento. Una de las cosas que nosotros más queremos hacer es huir porque no queremos sufrir. Y muchas veces nuestro ir a la iglesia inclusive es tratar de evitar sufrir. ¿Por qué? Bueno, ahí hay que explicar algo mucho más profundo, pero deje de decirlo de esta forma. El hombre no fue hecho para sufrir. El hombre fue hecho para vivir para siempre. Ahora que después del pecado la vida del hombre tuvo un límite y producto de ese límite tiene un sufrimiento porque tiene que llegar a la muerte y está en medio de una tierra, ¿cierto?, que cayó bajo la condenación del pecado, el hombre huye del sufrimiento. ¿Y por qué huye? ¿Por qué no dice, venga sufrimiento a mí? ¿Por qué a nadie le gusta sufrir? Porque no fuimos hechos para sufrir. Entonces nos confronta con el tema del sufrimiento temporal, porque también esto nos enseña el libro de Job. El sufrimiento es temporal, dura un momento, tiene un principio, ¿cierto? Y tiene un fin. Y ojo con esto, porque esto es una revelación profunda para usted y para mí. El libro de Job no comienza con la calamidad de Job. O sea, Job estaba bueno, Job estaba viviendo bien, Job era bueno. Y el libro de Job termina con Job bueno, viviendo mejor, viviendo bien. O sea, la maldad tiene un tramo, la calamidad tiene un tramo, y ese tramo se establece allí. ¿Cierto? El hombre cuando fue puesto en el jardín del Edén, bueno, estaba bueno, había una buena relación, era un hombre bueno, no estaba sujeto al pecado. Después viene la calamidad del pecado, pero eso dura un momento. Y después, ¿cierto? Viene un tiempo bueno, viene un tiempo de esta nueva Jerusalén, viene un tiempo donde ya no hay lágrimas, ya no hay dolor, ¿cierto? El niño está apacentando el león y el cordero y los dos están pastando, ¿cierto? No hay más enfermedad, no hay más lágrimas, o sea, esto tiene un fin. Hay un proceso de un sufrimiento temporal, pero es, ojo, sufrimiento temporal. Tenemos vida eterna y en esa vida eterna nosotros tenemos nuestro corazón. El hombre no fue hecho para sufrir, por eso huye del sufrimiento. Y aquí tenemos que entender de dónde viene ese sufrimiento temporal. Y lo último, nos enseña cómo no aconsejar a otros. Uy, este libro es excelente para entender cómo no deberíamos nosotros buscar consolar a alguien que está en un sufrimiento tal como el de Job.
No sé si le parece el tema, no sé si le entretiene el tema, pero para mí realmente este tema es súper relevante. Es una revelación que Dios entregó a mi vida tiempo atrás y quiero realmente entregárselas a ustedes. Miren, autor y fecha. Primero, hablemos de la historia. Y esto usted tiene que tomar un libro y tiene que entender la historia de ese libro. Autor y fecha, los autores, según las tradiciones rabínicas, Anónimo o Moisés. Se los dan o alguien anónimo o Moisés. O sea, los que están más cercanos son estos dos peleándose su autoría. No está Salomón en medio, por si acaso. Ya, porque muchas veces, como decían, no, tiene que haber sido una escritura de sabiduría, ¿cierto? Y por eso tiene que venir de Salomón, como un libro sapiencial, como le llaman algunos, pero no, es un libro, ¿cierto?, escrito por Moisés o más bien es anónimo. La fecha, importante saberlo, 2167 a 1992 a.C. Esto nos lleva a datar el libro casi antes que Génesis. Nos hace datar la historia de Job casi antes del Génesis. Y esto sí que me hace sentido. ¿Por qué me hace tanto sentido? Porque antes datábamos el libro de Job cerca de los libros y del tiempo de los proverbios, ¿cierto? De los proverbios de Salomón. Se databa como en ese tiempo y más encima está ubicado como en ese tiempo. No está ubicado antes del Pentateuco ni en el Pentateuco, ¿cierto? Entonces por eso lo datábamos bastante lejos. Y por ponerlo así, como que nos confundíamos en su cronología. Su cronología habla que este libro tendría que ser inclusive antes que Génesis. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿cierto? Estamos hablando que este libro se pudo haber producido, acuérdense que fue Moisés el que escribió el Génesis, se pudo haber producido en el tiempo de José. ¿Se acuerda que Moisés es bastantes años, ¿cierto? Después de José. Entonces, esta historia puede haber pasado en el tiempo de José, ¿cierto? Un contemporáneo de José. Y, ¿cierto? Eso nos hace entender, wow, qué significativo esto. ¿Por qué tan significativo? Porque por producto de esto, nosotros podemos entender que Dios de alguna forma nos quiso dar a entender y a inspirar un libro para que nosotros entendiéramos que el mal existía antes que el hombre, que el mal existía antes que el hombre cayera, que el mal existía o ha existido, ha preexistido antes que el hombre. O sea, antes que se estuviera escribiendo el Génesis, ¿cierto? Había un mal. Y es por eso que el Dios está creando todo en la creación y antes que salga el hombre está la serpiente desde ya. Y nunca sabe de dónde viene la serpiente. Se sabe que es creación, ¿cierto? Porque Dios creó todo en el Génesis, pero no se sabe de cuánto la data. Se sabe que una serpiente muy, muy astuta, ¿cierto? Pero estaba antes de la llegada del hombre. El principio del hombre fue bueno. El principio y propósito del hombre siempre fue bueno. El hombre fue hecho para el bien. Y es por esto que el hombre, cuando peca, se pone mal. Por eso el hombre cuando peca se deteriora inclusive su semblante. ¿Se ha dado cuenta cuando alguien que usted conoce o usted mismo, cuando se aleja de Dios, le cambia hasta la cara? Y cuando se acerca a Dios se pone hasta más bonito. ¿Nos ponemos hasta más bonito o no? Mire a su pareja Mike, mira a Fran y Fran mira a Mike. Y también, Katy, mira a tu esposo ahí y mira a Katherine a tu esposo y ve cómo se pone tan lindo mi amigo, cómo se pone tan lindo él. ¿Por qué? Porque servir a Dios, hacer su voluntad, hace que todo, nuestra cara, nuestro cuerpo, ¿cierto?, se empieza a poner como Dios lo hizo en el original. Pero cuando hacemos el mal se demuda nuestro semblante. ¿Por qué? Nos fuimos hechos para el mal. El mal es un invasor a nosotros. Y ahí lo que le explicaba antes, todo lo que viene de Adán, todo lo que viene de esto viene contaminado con el pecado, pero ahí tenemos Jesucristo, nuestro segundo Adán. Él ya nos sacó de ese lugar, nosotros no somos nacidos de Adán, somos nacidos de este segundo Adán. Gracias a este segundo Adán nosotros entramos y el Espíritu Santo nos toma, entonces ya no somos hijos de sangre, hijos de carne, con la herencia del pecado en nosotros, no venimos del pecador Adán, venimos de Cristo, y por lo mismo ya el pecado nos es contrario. Bueno, eso sería otro tema. Sigamos, entonces, ¿existió realmente Job? Estas son las cosas que gente se pregunta y dice, no, si este fue un mito, una leyenda del tiempo.
Hay gente que quiere sacar esta historia no puede haber sido así, no, es demasiado fantasiosa, tiene demasiada ficción, debe ser como bíblica ficción, ¿cierto? Ficción bíblica si existiese, ¿cierto? No, pero ¿sabe qué? Sí existió y ahí aparecen los libros, lo está citando Ezequiel. Ezequiel, ¿cierto? Está citando el libro de Job, Ezequiel 14:20, si lo quiere ver, véalo ahí mismo. Ahí está, en un momento citando el escritor, ¿cierto? Aquí, aún Noé, Daniel y Job, o sea, está metiendo con Noé, que sí existió, con Daniel, que sí existió, y con un Job que sí existió, ¿cierto? Y está diciendo, Dios está hablando al profeta Ezequiel, o sea, Dios está citando a Job. Así como está citando a Noé y a Daniel, está entregando una palabra profética acerca de los hombres de justicia, ¿cierto? Y está entregando esta palabra incluyendo a estos tres hombres, y los repite a los tres, y los repite a los tres. O sea, Dios le está hablando a su pueblo por medio de Ezequiel y está citando a nuestro amigo Job. Entonces, nuestro amigo Job es real, sí existió. Entonces, después tenemos el otro versículo, Santiago, y esto es importante. Estamos citando el Antiguo Testamento no está hablando de eso, y hay algunos que me dirán, ¿y qué hay de Cristo? ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Algún teólogo dirá, pon José una luz del Nuevo Testamento para entender si eso es del Antiguo Testamento o también del Nuevo. No, Santiago 5:11, honramos de gran manera a quienes resisten con firmeza el tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? O sea, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Santiago nuevamente nos está citando a este Job. O sea, este Job no es una invención de ciencia ficción para alguien, es real. ¿Quién fue Job realmente entonces? La descripción de él lo da en el principio del libro. Y bueno, algún día, si usted quiere, y nosotros también tenemos el tiempo y la venia de Dios, vamos a hacer un estudio donde podamos, quizás un Zoom privado, ¿cierto? Donde podamos hacer una inducción de cómo estudiar la escritura. La escritura se interpreta a sí misma. La escritura no necesita ningún libro adicional. Después nosotros empezamos con diccionarios bíblicos históricos, ¿cierto? Y con interpretaciones, concordancias, strong y todas estas cosas, pero primero la Biblia se interpreta a sí mismo. Y cada texto, cada libro se va interpretando a sí mismo y después hace alianza con otros libros y eso ayuda a su canonicidad. Entonces el libro de Job, cuando dice, ¿quién fue Job entonces? Explíquenmelo, ¿quién realmente fue Job? Ahí aparece la descripción en el principio. Job fue esta persona. Fue una persona que habitó en una tierra de Ur, ¿cierto? Habitó en Uz, en el Éufrates y Damasco. Miren este lugar. Miren dónde vivía. Ese lugar, ¿cierto? Está ahí, ¿cierto? Es muy antiguo ese lugar, todavía no está ninguna otra de las naciones nuevas. Y es por eso que este es el lugar donde estaba Edom, pero ya no está ahí todavía. Entonces, ese Edom, ¿cierto? Este es un pueblo del tiempo de Lot, ¿cierto? Pero todavía no ha nacido, está hablando de Uz, o sea, está hablando anterior a Edom. Antes que fuera Edom puesto ahí, ¿cierto? Se está hablando de Job. Entonces, cuando se está hablando de él ahí, es que es muy antiguo y por ahí están hablando la data. Por ahí pueden decir, oye, qué antiguo el libro. Claro, están hablando de este lugar que todavía no era conquistado y no se llamaba, ¿cierto?, con este nuevo nombre que era Edom, ¿cierto?, sino que era Uz, una tierra muy antigua. Después, la otra forma para ellos decir como, wow, qué antigua, era que la riqueza del hombre se medía por cuántos animales tenía. No existía la transacción todavía monetaria y eran los animales, las vaquitas, ¿cierto? Su ganado, sus plantaciones, sus siervos, medía la riqueza de un hombre. Entonces, en síntesis, el libro nos dice, Job fue un hombre rico que habitó en Uz, entre el Éufrates y Damasco, o sea, nos da el lugar, ¿cierto? Lugar físico, y vivió poco más de 200 años, probablemente antes de Abraham. Tuvo 20 hijos en total y anduvo en perfección delante de Dios y su fama fue reconocida en toda la tierra, ¿cierto? Cuando está hablando de esto, no está hablando, ¿cierto?, de la historia de este hombre, no está hablando de la historia de un hombre antiguo, un hombre reconocido. Entonces, esta historia, dicen que la única forma que nosotros la tengamos en la Biblia es que ese lugar es el mismo, ¿cierto?, pero una tierra más nueva, ¿cierto?, de donde venía la esposa de Moisés.
Entonces, los estudiosos dicen, fue ahí donde él tiene que haber escuchado, ¿cierto? A Jetro, a su esposa Séfora, ¿cierto? Tiene que haber escuchado la historia y Moisés portó esa historia antes inclusive de ser inspirado con el Génesis. De ahí sacan la conclusión de esos años, de ese lugar. Si usted ve ese lugar, ¿cierto? Este lugar ya en el mapa nuevos bíblicos ya no está. ¿Por qué? Por lo menos con ese hombre, con ese nombre de Uz. ¿Por qué? Porque era una tierra antigua. Era una tierra muy antigua. Entonces, sigamos. Job fue esa persona y aquí ya entramos de derecho ya al tema de Job en sí. Entendamos un poco entonces el libro de Job. ¿Quién está detrás del sufrimiento de Job? Esa ahí vendría la pregunta. ¿Quién está? ¿Está Dios detrás del sufrimiento de Job? ¿Cómo podemos entenderlo? Miren, así dice la escritura Job 1:8. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Escuchen esto. Esto es súper importante entender. ¿Por qué? Porque cuando está hablando esto de Job, está ocupando las mismas calificativos que ocupa para Cristo. No se habla de righteousness, como esta palabra, así como esta persona intachable, de absoluta integridad. No se habla de nadie más en la Biblia que de Job y de Jesús. En la Biblia no hay ninguna interpretación más de hombres así en la tierra, sino de Job y de Jesús. O sea, cuando está hablando de este hombre, realmente está hablando de un hombre íntegro. Importante saber eso. Importante entender eso. Manténganlo ahí. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a usar. Después dice que hay una respuesta, ¿cierto? Dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Ha hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. O sea, lo primero que tenemos que descartar es que Dios no le hace mal a Job. O sea, Dios está hablando bien de Job. Dios no tiene ninguna forma de hacerle mal a Job. Dios es un Dios justo. Entonces, inclusive, sería justo que si Job fuera malo, Dios hiciera un acto de justicia, porque Dios es un Dios justo. Pero aquí Dios mismo está declarando lo intachable, lo absolutamente íntegro que es este hombre, lo temeroso que es este hombre, cómo está de santo, de santificado, que significa apartado del mal. O sea, Dios está declarando que Él es justo, está declarando, yo inocente, yo a ese hombre lo considero increíble y yo soy justo y yo no voy en contra de mi justicia porque yo soy bueno, no puedo hacer el mal, no está en mí hacer el mal. Entonces después Satanás, por otro lado, nos da un dato. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Ojo con esto. Dios no es el autor del mal de Job, por si alguien quiere decir, no, si Dios lo castigó, no, si Dios hizo esto. Ojo, Dios no es el autor del mal, pero sí el autor del bien. O sea, toda la prosperidad de Job, todo lo que él tiene, inclusive puede ser hasta inmerecido porque Dios es demasiado bueno. O sea, Dios sí es culpable de hacerlo rico. Sí, es culpable de protegerlo demasiado. Sí, es culpable de proteger su casa, de proteger su familia, de hacerlo prosperar, de hacerlo rico. O sea, Dios se puede declarar en este juicio culpable de ser demasiado bueno. O sea, en el libro de Job, si queremos decir quién está detrás del sufrimiento de Job, no es Dios. Después, seguimos. ¿Quién está entonces detrás del sufrimiento de Dios, de Job? Si no es Dios, entonces, claro, no hay un padrino en el cielo. No hay un padre, ¿cierto? Más parecido como el padrino que algunos interpretan, que está esperando hacernos caer. Que es como un mafioso, ese Dios Padre que tiene algunos, ¿cierto? Que está buscando hacer el mal. Acá le acabamos de representar a usted que ese no es el autor, ¿cierto? Entonces no hay un padrino en el cielo, no hay un malo en el cielo que está buscando hacernos mal, sino que nos da un dato mayor. Hay uno que nos ama profundamente y que quiere hacernos el bien, nos enriquece, nos protege. O sea, el libro de Job nos habla cuán bueno es nuestro Dios. ¿Ya? Entonces después sería lo que muchos interpretamos, entonces Job era malo.
¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros caemos en los mismos errores que normalmente la gente cae. ¿A quién le echo la culpa de lo que está pasando? No le echamos la culpa ni siquiera como, quizás por mala pata, mala suerte. No, le fue mal nomás, como en un random, como a cualquier persona le puede ir mal. No, nosotros decimos, no, entonces tiene que ser joven malo. ¿Le pasó alguna vez? Años atrás. A mí con mi esposa, o a mi esposa y a mí se nos quemó una casa, o se nos quemó el lugar donde vivíamos. ¿Y sabe lo que fue más fácil para la iglesia donde estábamos en esos años? Fue pensar, ¿tienen algún pecado oculto? Ellos no pensaron ni que el cortocircuito no lo habían hecho nosotros, ni siquiera, es más, el cortocircuito había sido en un taller que estaba al lado del lugar donde vivíamos, ¿cierto? Entonces, ni siquiera quisieron pensar eso, ni siquiera pensaron en lo irresponsable de dejar esos cables pelados, ¿cierto? Que pudieran hacer ese cortocircuito. No, la iglesia fue directo a decir, ¿tienen algún pecado oculto? Muchas veces eso pasa, hermanos. Entonces hay muchos, y yo lo hice en algún momento, Job no tiene que haber sido tan bueno, y es por eso que le está pasando esto malo. ¿Por qué? Porque nuestra premisa es que a una persona buena no le puede pasar algo malo. Acuérdense, en el principio aclaré que aquí se rompe esa premisa. Aquí con el libro de Job se rompe la premisa que a una persona buena no le puede pasar algo malo, porque hay una persona buena que le está pasando lo malo. Y aquí nuevamente a citar el libro, a citar Job, la respuesta siempre va a estar en la Biblia. Dice la Biblia esto, Job 1.1, para que le quede todo claro, lo dice como con fuerza, como que el autor, ¿cierto? El inspirador de esto está diciendo con fuerza, por si acaso, para que no se vayan a pasar rollos, la historia es súper complicada, y para que no se pasen rollos, para que no se enrollen ustedes mismos, que quieran echarle la culpa a Job, lo primero que vamos a hacer es clarificar quién era Job. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Después, ¿se acuerdan de lo que dijo Dios de él? ¿Has visto a mi siervo Dios, Job, cierto? Que es un hombre intachable, de absoluta integridad. O sea, lo está repitiendo. Este capítulo número 1 repite varias veces eso mismo, como queriéndonos decir, ojo, para los que van a interpretar, no vayan a poner mal en Job, porque Job no tiene nada que ver en este asunto. Job lo hizo bien y repite. Después dice Job 1.22, a pesar de todo lo que le pasó, dice, Job no pecó porque no culpó a Dios. O sea, a pesar de todo lo malo que Job vivió, no pecó. O sea, no era malo antes ni fue malo durante. Como para alguien diga, no, es que lo que pasa es que Job fue malo. No, es que Job se equivocó. No, está diciendo el libro aclarándole a usted, a mí, hey José, no fue malo antes, pero tampoco durante. O sea, aquí la culpa no la tiene Job. Entonces después en el Job 2.10 dice esto. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. O sea, la Biblia nuevamente es redundante y le está diciendo, a pesar, cuando se enojó con la esposa, a pesar que en este momento Job no tiene revelación, y ojo con lo que le digo, porque el libro de Job es muy interesante. El libro de Job nos muestra que fue escrito para nosotros, no fue escrito para Job. Job nunca entendió qué camión lo chocó. Nunca le vio la patente. Nunca supo qué pasó. Job no tuvo idea nunca, es más, él murió sin saber qué pasó. Dios en ningún momento le dice, lo que pasa, Job, escucha, perdón, lo que pasa es que, mira, tuvimos una conversación en el cielo y, escucha, el diablo, es el diablo, ¿no? Nunca Dios le dijo. Job llega al cielo y recién se da cuenta quizás de todo este asunto. Ese libro fue escrito para nosotros. Nosotros estamos viendo, ¿cierto? Como en un auditorio, como en una película, algo que está pasando. ¿Cómo se está concertando este mal? Dios, el Espíritu Santo, de alguna forma quiere vernos ahí, como en una galería, como en una silla de cine, como en un asiento viendo una película. Nos está mostrando, diciendo, ojo, vean cómo se maneja el mal. Vean cómo actúa Dios bien. Vean cómo actúa este hombre que actúa bien.
porque aquí lo que realmente les queremos mostrar es cómo el diablo actúa, cómo son sus estrategias y cómo está constantemente rodeando a sus hijos y atacando a los hijos para hacerlos caer. O sea, este libro fue escrito para ti y para mí. ¿Y por qué digo un Job sin revelación? Porque en Job 2:10 dice así: sin embargo, esto acuérdense que la esposa está diciendo, para que entienda el contexto, la esposa está diciendo, maldice a Dios y muérete de una vez por todas, hombre. O sea, este Job estaba sufriendo tal, ¿cierto? Que la mujer está reaccionando así y Job, aún a ella, le responde correctamente. Dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Y sabes lo que está diciendo? Ojo, ayer hablábamos acerca de la violencia de género. Aquí no hay violencia de género, por si acaso. ¿Por qué? Porque Job le está diciendo a su mujer, hey, tú no eres necia. ¿Por qué estás hablando como una necia? En los textos antiguos está diciendo, hablas como fatua, hablas como una mujer cualquiera, hablas como una mujer sin Dios. Entonces Job reconoce que la voz que está viniendo a él no es la de su mujer. Le está diciendo, a ver, ¿por qué hablaste como necia? ¿Por qué hablaste como una mujer sin Dios? Tú no eres así. Eso es lo que está haciendo Job ahí. Entonces después responde sin revelación, dice, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios? Y nunca lo malo. Ojo, la revelación de Job hasta ese momento es la misma que puede tener usted en este tiempo. Ah, Dios hace tanto lo bueno como lo malo. Ah, Dios es el autor de lo bueno, también de lo malo. Ah, no, es que viene lo malo también de parte de Dios, lo debemos aceptar. Y como hay un Dios, hay un Job sin revelación, lo sigue diciendo. Y dice en un momento determinado como, dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Está diciendo eso. Cuando nosotros sabemos que Dios no le quitó, fue el diablo el que le quitó. Un Job sin revelación, un cristiano sin revelación, una persona religiosa sin revelación, acepta el mal como si viniese de Dios. Y no lucha contra él. Y no se resiste ante él. Y no mira en un momento determinado y dice, a ver, ¿qué está pasando? Yo soy un cristiano y debo recibir todo lo bueno de Dios, pero esto malo tiene que ser producto o del diablo, o que yo metí la pata, o las circunstancias, pero no lo acepto porque no viene de Dios. ¿Entiende? Un libro con revelación. Este libro fue hecho para que tú y yo tuviésemos revelación de realmente quién es Dios. Entonces, si sacamos a Job del medio, de nuevo la pregunta, ¿quién está detrás del sufrimiento de Job? Y ahí viene nuestra respuesta. El acusador. Este acusador que está rodeando la tierra. Este acusador que está tomando registro de todo lo que usted hace, bueno o malo. Hay un acusador que nos acusa delante del Padre y se está diciendo en el Nuevo Testamento y Jesucristo lo recalca. ¿Quién es el acusador, cierto? Jesucristo se pone en el lugar diverso. Dice, yo soy el defensor. Hay un abogado defensor y hay un abogado acusador. El acusador no es de Dios. El acusador es el diablo. Hermano mío, si usted ha jugado un papel de acusador, mire lo que está haciendo ese hermano, lo va a decir el pastor. Y pastor, acusador, está del lado del diablo, hermano. Juegue en el lugar que le corresponde, sea abogado defensor, ve a su hermano pecar, lo confronta, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no haga esas obras, pero no anda acusando. No, es que Dios me mostró que aquí hay adulterio, acusador. Eso no viene de Dios, eso te lo tiene que mostrar el mismo diablo porque él mismo maneja el espíritu de adulterio. O sea, hace adulterar al hombre y después lo echa al agua. Mira cómo adultera este. Ah, no, no, yo sé que este hombre es un mentiroso. Ese no es Dios. Dios no anda tratando de mentiroso a su hijo delante de gente. Ese es el diablo, que es el espíritu de mentira, y después que lo hace mentir, le dice, mira lo mentiroso que es este. O sea, artimaña del diablo. El acusador es uno solo y es Satanás. Jesucristo no nos acusaría delante del Padre, Él nos defiende delante del Padre. ¿Qué hace? Nos confronta. Eso sí. Él nos confronta y no nos tiene por qué acusar. Él nos confronta de nuestras obras malas. Él nos confronta de las cosas que hacemos. Y el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence que lo que está haciendo está malo, nos constriñe, toma nuestro espíritu y Él nos enfrenta referente a esta maldad, pero el Espíritu Santo no nos anda acusando a Jesucristo. Oye, Jesucristo, ¿sabes lo que hizo José? No. El Jesucristo y el Espíritu Santo no nos andan acusando delante del Padre. Mira, Señor, lo malo que son los hombres en la tierra. No.
Ellos son Dios, ellos se lo arreglan con nosotros. Hay un solo acusador y un solo causante del sufrimiento de Job, y Satanás y sus demonios. ¿Y saben lo que pasó ahí? No tenía de qué acusar a Job. No tenía de qué acusar. Vamos leyendo. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. Aquí la gente dice, ¡ay, José, pero por qué! Y se quedan pegados en lo que el libro no quiere decir. Escucha esto. Muchas veces nosotros queremos leer entre líneas. ¿Y qué se hay? ¿Y por qué Dios lo recibió? ¿Viste que Dios es malo? El libro no te quiere enseñar eso. Estos acontecimientos están relatados y el espíritu y me da risa porque es como nosotros queremos que la Biblia dice lo que nosotros queremos ver. Y no, la Biblia dice ahí lo que el autor, primero, lo que el inspirador de la escritura quiso poner, después lo que el autor escribió, y significa lo que está ahí y nada más de lo que está ahí, con la revelación, ¿cierto?, del que lo inspiró, ¿cierto?, y con toda la información que te está dando ahí, nada más ni nada menos. Una corte, entonces ahí la corte celestial todavía está Satanás. Satanás había caído ya, ¿y cómo llega delante de Dios? Entonces Dios también es malo porque permite el mal. Hermano, lea lo que dice ahí. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. No está diciendo el ángel, no, el acusador, ¿cierto? El acusador Satanás ya está identificado. El acusador Satanás estaba con ellos. Y ahí, esta historia, acuérdense que se está dando antes de nuestro Génesis, de nuestro entendido Génesis, nos está mostrando una historia de alguien que vivió una situación súper complicada, ¿cierto? Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, dice después, e hirió a Job con terribles llagas en la piel. Miren, aquí está hablando esto primero. El acusador Satanás vino a acusar a todo el mundo. Venía, yo creo que con la lista de todos los que existían en ese tiempo, y el único que no estaba en la lista, adivine quién era. Job. El único que no estaba en la lista de Satanás, ¿quién iba a ser? Job, si él no había pecado. Y es por esto que la Escritura dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que como él no hay nadie. ¿Se acuerda de esa parte de la Escritura cuando lo leímos? ¿Lo has visto a él? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda? Y usted piensa un poquito esto. Si Satanás es acusador y hubiese encontrado una yayita, una cosa mala que haya hecho Job, ¿no lo hubiese acusado? No tenía de qué acusarle. No tenía de qué acusarle. Entonces, lo único que hizo es poner a justificar de por qué era tan bueno. Y aquí hay una forma de presentar una premisa diabólica a Dios. Primero, cuando Dios está orgulloso de Job, Satanás es un acusador, tan acusador y tanta maldad hay en él que no es capaz de decir, sí, tienes razón, el gallo es seco, es increíble. No, sí, vi a todo el hombre y este compadre fue outstanding, es como increíble, se pasó. No, él diciendo, no, este es así como el típico cagüinero, esta típica persona de mal. ¿Por qué? Porque es manejado, ¿cierto?, por este espíritu de maldad acusador. No, él es así porque le das cosas. No, él es así si tú le has dado todo. No, si Job es realmente malo. ¿Por qué? Porque si tú no le hubieses dado todo, no hace nada. Y esta es la premisa que siempre usa el diablo para atacarnos a nosotros delante de Dios. El hombre te sirve solo por lo que tú le das. El hombre te sirve solo porque lo bendices. El hombre te sirve solamente por los panes y los peces. El hombre te sirve solamente porque tú eres bueno, pero el hombre en esencia es malo. Y Dios había apostado en el hombre. Dios estaba siendo orgulloso del hombre. Es más, estaba siendo tan orgulloso que le estaba diciendo a Satanás todo lo que Satanás hubiese querido escuchar de él. Oh, aquí viene Satanás, mi siervo, en cual no hay nadie que se compare a él. Eso es lo que quería Satanás. Él quería gloria para él quería gloria para quien es él quería que se hablase de él quería la posición de Dios. Pero Dios está hablando de una criatura creada como Satanás, ¿cierto? Creada igual que él por el Creador, pero menor que Satanás en poder, en espiritualidad, pero que Dios lo está destacando como mayor. Está diciendo the righteousness. Intachable, integral, como él no hay nadie. Está diciéndolo de un hombre. Lo mismo que Satanás quería que se dijese de él.
se está diciendo de un hombre. Y ahí Satanás dice lo mismo que hace contra usted y contra mí. No, si este lo hace solo porque le da y pega. Mira, quítale el laburo, quítale la chamba, quítale la pega y acuérdate, este te maldice. No, enférmalo. Mira, enférmalo. Haz que se enferma y acuérdate de esto. No te va a tomar en cuenta más. No, este lo hace solamente porque le has bendecido. Pero mira, aléjate de él y acuérdate lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque es un mal intencionado. Porque él es un mal intencionado. Porque él está haciendo que el Dios se quiera volver contra nosotros. Y lo que está queriendo hacer aquí, está queriendo atacar directamente la relación Dios y el hombre. ¿Y qué le está diciendo a Dios? Tócalo, hiérelo, quítale, haz mal. O sea, el diablo, su principal intención en esto, de ir delante de Dios, de cómo llegó, por qué llegó, pero sí llegó a acusar, entendemos para qué llegó, no entendemos cómo llegó. No entendemos el por qué llegó. La Biblia no nos está revelando eso, no está hablando lo que está ahí, pero sí nos dice el para qué. En esta parte, en este versículo, Job 1:6, Dios no está interesado en decirnos el por qué, o sea, el cómo, ¿cierto? El por qué, pero sí nos está diciendo el para qué. El acusador vino para hacer que Dios mismo atacara a Job. El acusador, Satanás mismo, quería que Dios le hiciera mal a Job. ¿Y sabe qué? Dios es bueno. Dios lo único que puede hacer es bien. Entonces Dios no cae en la trampa y dice, no, yo no voy a hacer mal, yo soy demasiado bueno, no tengo nada contra él. Es más, si tuviera algo contra él, soy tan misericordioso que soy capaz de hacerle bien igual. Hazlo tú si lo vas a hacer. Entonces el diablo está intentando poner mal en Dios y Dios está diciendo, no, yo no. Si va a hacer algo, lo hace usted. ¿Me entiendo, no? Entonces, en eso, ahí aparece quién es el verdadero autor. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. O sea, aquí hay versículos que deberíamos entrar antes de entenderlo. ¿Se acuerdan que primero fue y destruyó todo lo que tenía? Es más, le empezó a llegar noticias a Job y noticias terribles de lo que le pasó a sus hijos, ¿cierto? Que le robaron esto. Y dice que no paraba de llegar una mala noticia, venía la otra. Y después que le robaron el ganado. Y después que los atacaron y hirieron a su gente. Después que sus hijos se murieron cuando se cayó la tienda encima de ellos, ¿cierto? Todas estas noticias llegaron y dice que Job aún no hacía mal. Ahí lo está diciendo en los versículos anteriores, cuando estábamos leyendo anteriormente, está diciendo, aún en eso, Job no había hecho nada malo. En esos versículos anteriores que mostré aquí, dice, Job no había hecho nada malo aún ahí. Aún viviendo estas cosas malas, él no había hecho nada malo. Ahí está. A pesar de todo, no pecó porque no culpó a Dios. Seguía siendo intachable. Se había presentado nuevamente Satanás y dijo, a pesar de que hiciste esto, ¿no ves que sigue siendo bueno? Y después Satanás le dice, pero mira, no, es que el hombre dará todo por su cuerpo. Le tocamos sus cosas, no dijo nada malo, no, toca su cuerpo. El diablo seguía ensimismado, que el hombre solamente estaba con Dios por lo que Dios hacía por él. Entonces era tan egoísta que no le importaba perder los hijos, no le importaba perder lo material, pero tócalo a él y él te va a maldecir. Pero sin embargo esto pasó y dice, él no culpó a Dios de nada. O sea, el diablo había provocado estas cosas, inclusive lo que aparece aquí, estas llagas en la piel, ¿cierto? Entonces, en esto, Job no había hecho nada, absolutamente nada malo. Y aquí aparece en la historia los amigos de Job. Los amigos de Job hacen tres cosas buenas. Los amigos de Job aparecen ya después de todo esto, aparecen justo en el momento en que el diablo había tocado lo último, había tenido su última oportunidad, ¿cierto? Porque Dios, y por eso hablábamos que Dios pone límite al mal, o sea, había tocado su carne, pero no podía tocar su vida. O sea, podemos decir con eso que tu vida está resguardada en Cristo, está resguardada en Dios, ¿cierto? Y cuando está en ese momento de las llagas, ya el diablo no tiene nada más que hacer. Job con llagas y todo, con dolor de las pérdidas, con los duelos, ¿cierto? Con la miseria que se vino de la noche en la mañana a él, no había maldecido a Dios. Y aquí llegan los amigos. Y el diablo, acuérdense de esto,
El libro de Job nos muestra el modus operandi del diablo. Y el modus operandi del diablo es girar, dar vuelta en la tierra, buscar, ¿cierto?, cómo hacernos caer. Eso es lo que está haciendo el diablo. De esta forma lo está haciendo él. Entonces, en ese sentido, una de las estrategias que tiene el diablo es girar, ¿cierto?, estar buscando cómo hacernos caer. Y ahí llegan los amigos que hacen tres cosas buenas a mi entender. Las cosas buenas que hacen los amigos de Job son tres. Visitar a Job es lo primero. Es lo primero bueno que hacen. Llorar con Job. Dice que lloraron con él. Y después dice que hicieron silencio por 7 días. Esas tres cosas le hicieron excelente. Cuando tú visitas a una persona, excelente. Cuando tú lloras con él, excelente. Es más, cuando inclusive haces silencio, porque no tienes que decir excelente. Lo malo empezó cuando ellos quisieron hacer algo. Cuando ellos quisieron llegar y hacer algo en sus propias fuerzas. Y ahí trataron de justificar el mal de Job. ¿Y sabe cómo trataron de justificarlo? Atacando a Job. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hizo esa iglesia antigua con nosotros? Como, ¿en qué pecado están metidos? ¿Hay algún pecado oculto? O sea, se pusieron a tratar de justificar el mal. ¿Por qué? Porque el libro de Job nos está mostrando una generación de personas que vivían sin entender que existía el mal. El mal está existiendo y lo estamos viendo nosotros leyendo el libro de Job, pero ellos no. Entonces estos amigos estaban ahí. ¿Cómo puede ser que un hombre justo le vaya mal? Es porque hizo mal. Lo único que tenían en la ecuación. Ah, si a un justo le hizo mal, es porque le está pasando algo malo, es porque hizo algo malo. Entonces no están teniendo a Satanás en la ecuación. Y por lo mismo, después de los 7 días de silencio, empiezan a cometer sus errores. Y sus errores es empezar a juzgar a Job, diciendo, no, cuéntanos realmente qué pasó. No, ¿habrá un hombre justo delante de Dios? No, cuéntanos de verdad, debe haber sido tu orgullo, eres demasiado orgulloso, y empiezan a atacar a sus amigos y hacen este tiempo de padecimiento de Job más terrible todavía. Su dolor de la pérdida empieza a ser más terrible por causa de sus amigos. Su dolor por la pérdida empieza a ser tan terrible que hasta Dios se enoja con ellos. Dios se enoja con ellos y en el final de los capítulos de Job, es Job que tiene que pedir perdón por sus amigos, porque Dios no quiere escucharlos a ellos. No quiere escucharlo, ¿por qué? Porque hablaron mal. Y ahí vean los 3 viejos que están sentados ahí, porque eran los más viejos, los de más experiencia, que más mal hablaron. Es más, el joven que está hablando ahí delante de Job en la foto, es el que mejor habló. Es más, después de ese joven, después que el joven dice, esperé que hablara la experiencia, esperé que hablara los años, y ahora voy a hablar, y ahí habló, después de ese joven habla Dios desde una nube en la historia de Job. Entonces, en este caso, estos amigos hicieron mal, estos 3 amigos hicieron mal, no el cuarto sí hizo bien, pero el único bien que habían hecho anteriormente estos amigos había sido visitar a Job, llorar con Job y estar en silencio 7 días. 7 días. Después intentaron justificar el mal sobre Job. Si estás en eso, si estás en esa ocasión, si esto está pasando contigo, recuerda, tú no tienes el poder para justificar el mal y atacar a tu amigo con eso. No. Si tienes un amigo pasando padecimiento, inclusive si es culpa de tu amigo, tu posición no puede ser enrostrarle lo malo que hizo. Sánalo, levántalo primero, restáuralo, haz silencio, llora con él. Permite que Dios venga con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice que es el consolador. El consolador puede consolar mejor que nosotros al doliente, al que está afectado. Aquí, en este momento, es tiempo de aprender cómo no hacer cuando nos encontramos con una persona que está sufriendo como Job. ¿Cierto? Después, las revelaciones del libro de Job. ¿Qué revelaciones tiene ese libro para nosotros? Límite de Satanás, soberanía de Dios. Es una de las cosas principales que nos quiere enseñar el libro. Nos quiere enseñar dónde están esos límites. Y esos límites aparecen aquí. Y aparecen en los límites de Satanás. El trabajo de Satanás tiene un límite. El poder de Satanás también tiene un límite. No tenía más poder que Dios. El trabajo de Satanás estaba limitado, ¿cierto? No podía ni siquiera tocar la vida de Dios. Pero ¿tenía poder Satanás sobre la naturaleza? Sí. ¿Acaso no soplaron los vientos y se cayeron las tiendas? Esos fueron poderes de la naturaleza. ¿Acaso no se levantaron fuegos y quemaron, ¿cierto? Ese es poder de la naturaleza. Y muchas veces nosotros decimos, no, este es Dios causando eso. Aquí la Biblia nos está hablando que es Satanás. Claramente el que puede haber estado causando ese huracán, ¿cierto? Que estaba atacando a Estados Unidos. Y muchos otros se levantan, no, es que es Dios, es el juicio de Dios viniendo sobre los pecadores ahí de esa zona de Luisiana. No, hermanos,
No haga así, no ponga mal en Dios. Esto puede ser obra de Satanás, sí, y es más, puede ser producto de que nosotros como cristianos hemos descuidado la intercesión por la naturaleza, sí. Pero aquí el poder de Satanás muestra que él tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los pueblos. O sea, ¿por qué? Hubieron unos pueblos que atacaron a los siervos de Job. O sea, pudo causar esa guerra, pudo causar ciertos esos riots, esos motines anárquicos, claro. Lo está mostrando como lo hace en el libro de Job. Puede que haya sido el diablo incitando, independiente de las platas del extranjero, independiente de las estrategias políticas, puede haber estado el diablo incitando a los de la primera línea en el tiempo, ¿cierto?, del 18 de octubre. Claro que sí. Claro que sí. Si ese es el papel del diablo. Las demandas eran justas, sí, las demandas eran muy justas, ¿cierto? Pero la forma de reaccionar era justa, no era justa. Una cosa mala más otra cosa mala no hace una cosa buena. Entonces, en este caso, las demandas eran justas, claro, pero también se tendrían que reclamar justamente. Pero cuando se levantan los pueblos, cuando se levantan los pueblos para destruir el pueblo, eso no viene de Dios. Eso no es parte de la justicia. Por eso no puede un cristiano, mira, escucha esto. ¿Puede un cristiano condenar la injusticia social? Sí, debemos hacerlo. ¿Podemos como cristianos condenar lo malo que está pasando en nuestro gobierno? Sí. ¿Podemos condenar lo malo que está pasando en la distribución de las riquezas? Sí. ¿En el sistema económico? Sí. ¿En el sistema político? Sí. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Pero podemos hacerlo mal? No. ¿Podemos justificar el mal con eso? No, es que los niños están tirando piedras porque justo. No, no podría. Hermano, hermana, si usted es cristiano, usted no podría justificar eso. No tendría por dónde. Ah, no, es que el pueblo ya se rebeló. No tendría por dónde. Solamente el diablo actúa de esa manera. Solamente el diablo actúa de esa manera. No hay forma de justificar el mal en Dios. Entonces el mal en un cristiano, el mal en una institución cristiana no se puede justificar. Ah, no, 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 es que las piedras de los jóvenes de la primera línea están justificadas, pero los balines de los carabineros no están justificados. Ninguno de los dos. No debería ser ni con balines ni con piedras. Pero por último, los carabineros actúan en autoridad y bajo autoridad. Y alguien tendrá que presentar, ¿cierto?, los cargos sobre esa autoridad, porque ellos están obedeciendo órdenes. ¿Y tendrán que ser responsables? Sí. ¿Y si dispararon a los ojos? Claro que son responsables. ¿Y deberíamos denunciar eso? Claro que sí, con firmeza. Pero nosotros querer justificar la primera línea, ¿por qué? ¿Por las injusticias sociales? No. Y ojo con esto, en todo el mundo se están justificando las muertes, los saqueos, las protestas, estos antifas yendo en contra de los gobiernos se están justificando porque están buscando un bien. Eso no viene de Dios, hermanos. No viene de Dios. Con todas sus letras lo digo. Eso no viene de ninguna forma de Dios. ¿Vivimos en un sistema injusto? Sí. ¿Vivimos en un sistema capitalista, quizás, cierto? No quizás. ¿Vivimos en un sistema capitalista? Claro que sí. ¿Injusto? Claro que sí. ¿Con una distribución de la riqueza mala? Claro que sí, muy mala. ¿Y eso viene del diablo? Claro que sí. Estas cosas no pueden venir de Dios, ¿cierto? Estas cosas injustas, pero también estas otras cosas, ¿cierto? Robar, destruir la propiedad privada, ¿cierto? Golpear a gente, quemar locales comerciales, ¿cierto? Querer derrocar un gobierno, tampoco vienen de Dios. Estas dos cosas vienen del mal y ahí está demostrado. Y la enfermedad, por último, también no viene de Dios. ¿Quién hiere con estas llagas a Job? Es Satanás, no es Dios. El diablo quiere que Dios actúe, quiere que Dios destruya, quiere que Dios haga todo esto malo que hiera a Job. Y Dios le dice, no, no, yo no hago eso. Hazlo tú si lo vas a hacer, pero su vida no la tocas. Dios está protegiendo, inclusive, por sobre todo, la vida de Job. ¿Por qué? Porque sabe que la vida de Job, la vida espiritual de Job es más importante que cualquier cosa material, inclusive que lo físico. Ahí está diciendo, no importa que haya enfermedad, no importa que te hayas quedado sin nada, no importa, lo más importante está en tu alma, porque esa alma te puede llevar a la eternidad, pero también te puede llevar al infierno. Y es por eso que este libro está diciendo, ¿sabes qué? No importa que la higuera no florezca, no importa que hoy día no haya fruto, no importa que se haya quitado el labrado, no importa las injusticias sociales, no importa que haya quebrado tu empresa, no importa que alguien te haya robado, no importa que te dejó tu señora, no importa que estás perdiendo cosas, no importa ninguna de estas cosas, mientras siga tu alma contigo, bendice con esta alma al Señor. ¿Por qué? Porque al lado tuyo tienes el que es capaz de hacer todo desde nada nuevamente, que es capaz de construir todo lo que has perdido. Fue el que creó todo desde nada, no necesitaba nada para hacerlo todo. Hoy día Él no necesita nada para dártelo todo nuevamente. Entonces,
El poder de Satanás está manifestado aquí, está manifestado en estas cosas, todos los límites que él tiene, ¿cierto? Cómo opera, cómo está su trabajo, el poder que tiene sobre la naturaleza, sobre los pueblos, sobre la enfermedad, ¿cierto? Y puede influenciar tu círculo íntimo, claro que sí. Si ahí están los amigos de Job, atacando a Job. Son los mejores amigos que lo están viendo y están atacando, inclusive su esposa le está diciendo maldice a Dios. O sea, hasta el círculo íntimo de Job podía ser influenciado por Satanás, claro que sí. Y así como en un momento determinado Cristo tiene que reconocer a Pedro y decir, oh, y tú eres, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, pero inmediatamente Jesús tiene que identificar la voz cuando está queriendo impedir ir a Jerusalén. Y le dice inmediatamente, apártate de mí, Satanás. No le está diciendo apártate de mí, Pedro. Está identificando lo mismo que está haciendo Job. Esta misma escena, cuando Job está mirando a su esposa y dice, has actuado como una necia, esa no eres tú. Has actuado como una fatua, como una mujer sin fe, esa no eres tú. Está identificando a Satanás hablando a través de ella. Asimismo, Jesús está identificando, ese no es Pedro. Apártate de mí, Satanás. No le está diciendo apártate, Pedro. Está identificando inmediatamente que la lucha de Jesús no era contra sangre ni carne, no era contra este discípulo, no era contra Pedro, y la lucha de Job no era contra la esposa de él, sino contra Satanás mismo que está tratando de influenciar desde sus círculos íntimos. Muchas veces tenemos que hacer esto, claro que sí. Muchas veces nos tenemos que parar por sobre nuestros hijos, por sobre los consejos, por sobre nuestros líderes y decirle detente. Esa voz no viene de Dios, esa voz de murmuración no viene de Dios. Líderes, no podemos aceptar la murmuración. No podemos aceptar la murmuración como una forma de revelación de Dios. No, debemos decir al que murmura, apártate de mí, Satanás. Debemos ser capaces de pararnos sobre cualquier persona, inclusive Job muestra desde tu propia esposa y Jesús muestra desde tu propio principal discípulo. Tienes que ser capaz de ser capaz de identificar la voz de Satanás que te va a querer atacar en tus círculos íntimos. Y después, la revelación, la soberanía de Dios. Dios vigila a sus hijos. Lo más hermoso es que Satanás está haciendo su trabajo, rodear la tierra, buscar la oportunidad, como el ladrón busca cómo robar, como el ladrón busca cómo destruir, como el ladrón busca cómo matar, está buscando la oportunidad, pero no puede hacerlo con Job. ¿Por qué? Porque Dios está vigilando a Job. Y es el mismo diablo el que reconoce. Aquí el diablo está reconociendo su debilidad. En el libro de Job, el diablo está sufriendo porque tiene que reconocer su debilidad. Está diciendo, pucha, si no puedo hacer nada, me he rodeado por la tierra todo el rato y no puedo tocar a Job porque tú vigilas todo lo que él tiene. Porque tú cuidas y tienes protección sobre todo lo que él tiene. Entonces, en esto, el libro de Job nos está mostrando, hay un tercero. No es solamente tu relación con Dios. No es solamente lo que está entendiendo Job, todo lo bueno y lo malo viene de Dios. No, hay un tercero que es malo, pero ese malo tiene un límite. Y el límite principal es que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que vigila a sus hijos. Y el libro de Job nos quiere enseñar, ¿sabes qué? Primero, ¿puede existir una persona correcta? Claro. Intachable, claro. O sea, tú puedes ser correcto, sí. Puedes ser intachable, sí. Job lo fue, tú puedes serlo. Pero después de eso, Dios vigila a sus hijos. Dios los cuida. ¿Puedes tener tu cuidado? ¿Puedes tener protección? Claro que sí. ¿Puedes gozar de eso? Claro que sí. Y Dios tiene protección sobre el individuo, sobre Job mismo, pero también su familia. El diablo nos está diciendo, has cubierto su vida, has cubierto sus hijos y has cubierto todo lo que tiene. O sea, Dios se interesa en ti, claro, pero también se interesa en los tuyos. Es más, los hijos de Job podían hacer algo malo y dice que Job hacía hasta ofrenda por los hijos. O sea, puede que los hijos no hayan sido ni siquiera tan buenos, pero Dios les daba protección igual por causa de él. O sea, tus hijos, tu familia, el libro de Job puede decir, pueden estar siendo asegurados, pueden estar siendo cuidados, protegidos por causa de ti. O sea, tus obras de bien, tus obras en el corazón, benefician a los tuyos, claro que sí. Entonces está hablando, sí, protege al individuo, pero también la familia y también sus posesiones. Y es por eso que el diablo está diciendo, no, con Job no se puede, así no se puede jugar, se ha protegido todo. Yo trato de hacer mi trabajo, de hacer el mal y no puedo. ¿Por qué? Porque a Job tú decidiste proteger todo, inclusive al trabajo de sus manos le das bendición. O sea, el libro de Job es un libro de revelación donde nos muestra los límites de Satanás, nos muestra cómo Satanás se puede meter en cada una de estas áreas, cómo tiene poder inclusive sobre la naturaleza, ¿cierto? Por eso en un momento Jesús dice que calma la tempestad y en otra vez tiene que rebuke the storm, tiene que reprender la tempestad.
O sea, había una causa natural de la tempestad, sí, pero en un momento había una causa que no era natural. Y por eso él hace como echa fuera demonios, ¿cierto? Y hace esta reprender, así reprende la tempestad. Entonces, ¿puede haber una tempestad hecha naturalmente? Claro que sí. La Tierra está sufriendo dolores de parto, está sufriendo por un montón de cosas, ¿cierto? No está en control y por eso hay erupciones volcánicas, terremotos y tanto cosas. Pero ¿puede haber algo provocado por el diablo? Claro que sí. Y tenemos que saber interceder y decir, no, es más, tenemos control sobre la naturaleza, inclusive sobre las obras del diablo. O sea, las dos cosas las podemos calmar. Podemos calmar una tempestad hecha naturalmente, ¿cierto? Y la naturaleza nos obedece, sí, lo podemos hacer. Pero también podemos llegar y reprender algo hecho por el diablo, sí. Y también Dios puede responder. Dios puede responder y eso se puede calmar. De la enfermedad, lo mismo. No podemos aceptar la enfermedad como, aquí llegó la enfermedad, es que Dios me mandó este cáncer, es que Dios me mandó esta úlcera, no, es que Dios me mandó esta hipertensión. No, nosotros vamos contra la enfermedad. ¿Y puede la enfermedad venir por causas naturales? Sí, puede venir porque nos cuidamos mal, puede venir porque tengo una herencia y por eso tengo hipotiroidismo, y tengo otra herencia y por eso tengo hipertensión, tengo pura herencia mala. Pucha, los papás, esas son las herencias que me dejaron, pero bueno, esas herencias tengo yo, pero ¿qué? ¿Puedo aceptarlas como viniendo de Dios? No. ¿Pueden ser herencia de mis papás? Sí, pero eso no viene de Dios para mí. Y como yo quiero lo de Dios en mi vida, me pongo en lugares celestiales porque estoy sentado juntamente con Cristo y rechazo todo lo que el hipotiroidismo puede tratarme y todo lo que la hipertensión puede tratarme. Y si tú tienes una úlcera, si tú tienes problemas estomacales, si tú tienes problemas de columna, si tú tienes esclerosis múltiple, si tú tienes reumatismo, si tú tienes problemas en los huesos, ¿los puedes responder? Claro que sí. Claro, si son obras de Satanás, los reprendes en el nombre de Jesús y ahora mismo lo hago. Estoy sintiendo gente que tiene enfermedad en este mismo momento y reprendo su enfermedad en el nombre de Jesús. Y lo reprendo porque no viene de Dios. Y también ordeno, porque si es parte de una herencia, y no es un ataque del diablo, sino que es parte de una herencia, o que comiste mal, o administraste mal tu cuerpo, también soy capaz de ordenar al cuerpo, ordenarse ahora en el nombre de Jesús. Porque esa autoridad nos ha dado Dios. Dios nos prospera. Dios prospera a sus hijos. ¡Wow! Qué fascinante este tema. Aquí ya se nos tiene que estar acabando el tiempo. ¿Instagram ya? Bueno, esto está demasiado bueno y necesito seguir tratando este tema. Está demasiado potente. Necesito seguir pegado en esto y perdón, bueno, los demás se reconectarán, pero necesito conectarme en esto. No podemos aceptar el mal. No podemos aceptar el mal como viniendo de Dios. Y es por eso que el libro de Job está hecho para eso, para no aceptar este tipo de cosas como si viniesen de Dios. No podemos aceptar las cosas malas como si Dios las provocase. Estamos poniendo mal en Dios. Estamos poniéndonos en el rol que no nos corresponde. El diablo puede estar atacándonos y tratar de hacer pasar como si fuese Dios. Y aquí se los voy a explicar profundamente. La voz de Satanás. Acuérdese que a Satanás ya se le acabó las formas de atacar a Job. Ya se acabaron. Se acabó, no pudo hacerlo. Deje hacer un alto aquí. Yo estoy sintiendo mucho la presencia de Dios. Hay gente que han estado viviendo con maldiciones de enfermedad. Hay una familia que ha estado viviendo con maldiciones económicas, de miseria. Y ustedes piensan que ustedes son malos para el negocio. Y los otros piensan que ustedes son los que acarrean siempre enfermedad. Escucha esto no viene de Dios. Y no estás hecho para aceptarlo así. Lo reprendo en el nombre de Jesús ahora. Espíritu de miseria, te vas de esa familia ahora. Te vas de esa familia ahora. Espíritu de miseria, espíritu que arruina las finanzas de esta familia, espíritu que arruina todo emprendimiento, y no solamente la de los padres, sino que los que vienen con los hijos y todo lo que tratan de hacer no prospera. Yo reprendo ese espíritu de miseria en el nombre de Jesús. Eso no viene de Dios y el diablo ha tratado de que pase como si fuese Dios, pero no viene de Dios. Es el diablo buscando destruir tu familia y no prosperar tu familia. Y también enfermedad. Te reprendo ahora. Te reprendo. Y te reprendo porque así como a Job le atacó esta sarna maligna, ¿cierto? Esta sarna maligna, asimismo, el Satanás ha buscado atacar con una enfermedad que ha pasado de familia en familia en tu vida. Y reprendo en el nombre de Jesús. Y estoy sintiendo esto y lo digo con mucha responsabilidad. Es una enfermedad de cáncer que han partido los abuelos de cáncer, los padres de cáncer y los hijos tienen miedo hoy de tener cáncer. Reprendo en el nombre de Jesús. Cáncer,
te reprendo en el nombre de Jesús. Y te reprendo y te vas a tu lugar, que no es la presencia de Dios. Es más, hay otros cánceres que pueden ser ocurridos, ¿cierto? Por este desorden hormonal que pasa en alguien, también lo reprendo. También lo reprendo. Y oro por toda enfermedad de gente que esté hoy día en pantalla, que no viene de Dios, porque la enfermedad no viene de Dios. Absolutamente ninguna. Vean el Nuevo Testamento a quién Cristo está enfermando. Vean en el Nuevo Testamento a quién Cristo está enfermando, a quién los discípulos están maldiciendo para enfermar. A nadie. Esa es la luz que tenemos de la Escritura. Somos cristianos. Amén. La voz de Satanás. Sigamos con eso. A Satanás se le había acabado toda la opción. Ya no tenía opción alguna. Había tratado de destruir los bienes y no había pasado nada con Job. Le había destruido los hijos y no pasaba nada con Job. Job no maldecía, en nada de esto maldijo. Después su esposa te está pidiendo, maldice a Dios y muérete, esa sarna maligna. Tenía este hombre con esta picazón, ¿cierto? Que no podía estar con ropa, tenía que estar afuera. Y la esposa está actuando, ¿cierto? Como una fatua, como una mujer sin fe. Le está diciendo, maldice a Dios y muérete. Y con eso Job reprendió y no pecó. Se le acabaron todas las armas que Satanás tenía porque no podía matar a Job. Pero tenía a 3 para usar y eran los amigos de Job. Los tenía ahí, estaban conversando con Job y tenía una forma de destruir a Job. Y esta es una forma antigua que usa el diablo, que es que Job mismo se levantara en contra de Dios. Esta es la forma que en un momento un hombre está instruyendo para hacer pecar al pueblo de Israel. Y es Balaam el profeta. Balaam el profeta no pudo en 3 ocasiones maldecir al pueblo de Dios, pero sí enseñó las claves al pueblo enemigo de Dios para que el pueblo de Dios pecase y pecando Dios mismo lo destruyese. ¿Entienden eso? La artimaña típica del diablo ya no puede contigo, ya no puede destruirte, ya no puede con tu vida misma. Lo que va a usar es que te autodestruyas. La autodestrucción es lo que Satanás puede influenciar a nosotros. Suicidios, pensamientos suicidas, pensamientos de enojo y desilusión con Dios, anarquía, irnos de la presencia de Dios, alejarnos, empezar a hacer cosas contra nuestro propio cuerpo, vicios, ¿cierto? La glotonería, ¿cierto? El no control, ¿cierto? De nuestras ansiedades, todas estas enfermedades depresivas, todas estas enfermedades autoinmunes que están buscando autodestruirnos. Todo esto que puede ser arrastrado, el diablo está tratando de hacer esto. No tengo forma, está diciendo Satanás de alguna manera. No tengo forma de atacar al hombre, voy a hacer que el hombre mismo se autodestruya. Y empieza a usar los 3 amigos de Job para empezar a enemistar a Job con Dios. Empezar a hablar mal de Dios, diciendo, Dios no castiga a nadie si es que no han hecho nada malo. Tú tienes que haber hecho malo y por eso Dios te está castigando. O sea, están siendo la voz de Satanás y no la voz de Dios. Como cristianos, si escucha esto, pastor y líder y hermano, nos fuimos llamados a ser acusadores, a ser personas que enjuician a otros. No tenemos autoridad para eso. Nuestra autoridad es para llevar buenas nuevas, buenas noticias, es para llevar, ¿cierto?, el cielo a la tierra, es para llevar la buena noticia del evangelio, del arrepentimiento, de la sanidad, ¿cierto?, de la resurrección a otras personas, de la apertura de la cárcel, ¿cierto?, de la rotura de todo esta stronghold, de todas estas fortalezas espirituales en nuestras vidas. Eso fuimos llamados a hacer, no lo contrario. Pero aquí los amigos de Job están siendo usados por Satanás para hacer que Job se ponga en contra de Dios y generar la separación de este Job con su creador. Y por eso Dios se enoja tanto con los amigos, y lean por favor el libro completo. Es Job el que después tiene que pedir perdón a Dios por sus amigos, para que sus amigos sean perdonados. Y esto es lo que pasa, y esto lo deja claramente estos versículos. Uno de los amigos está queriendo hablar, está teniendo una revelación de noche y quiere dar esa revelación. Job 4, 12, 16. Este hombre está durmiendo y recibe una revelación y este hombre cree, porque tiene pésimo discernimiento, porque no conoce a Dios, cree que es Dios o un ángel de Dios que le está dando un mensaje. Escuche bien y lea. En secreto recibí esta verdad, como si me la hubieran susurrado al oído.
Me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que me dijo: aquí este hombre tiene una visión de noche. Esto está trayendo el temor. Temblaron hasta sus huesos, ¿cierto? Un espíritu se puso frente a su cara y a él se le pusieron la piel de gallina. Dice, el espíritu se detuvo, pero no pudo ver su forma, no se identificó. Todo lo que anda en oscuridad no es de Dios. Para muchas personas dicen, pero cuando Dios se presentó en la Biblia hay personas que sintieron miedo. Sí, pero apenas sintieron miedo, Dios les dijo, no temas. Este espíritu no está haciendo esto. Está dejando a la persona quedarse con el temor. Está quedándose en la oscuridad. Por eso se llama ocultismo, por eso se llama oculto. Desde lo oculto, desde la tiniebla, está queriendo, ¿cierto?, imponerse por temor. Y esto es lo que está sintiendo esta persona y cree que es Dios. Siga leyendo. Esto le está diciendo la voz. ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? Dice, ¿puede alguien ser puro ante el Creador si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad? ¿Cuánto menos confiará en los seres humanos, hechos de barro, están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como una polilla, están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde, y desaparecen para siempre sin dejar rastro? Se le arrancan las cuerdas, se derrumpan la carpa y mueren en ignorancia. ¿Sabe lo que está pasando? Este amigo de Job está creyendo y hablando con Job, diciéndole que este es un mensaje que recibe de Dios, que vino, ¿cierto?, este ángel, esta silueta espiritual a contarle un secreto divino. Y mira lo que está diciendo. ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Y qué dice el libro de Job en el principio? Sí, dice, Job no tenía nada reprochable, era intachable. O sea, ¿puede ser inocente? Nuestra respuesta bíblica y con revelación del libro de Job es sí, puede ser inocente. ¿Puede una persona ser intachable, ser correcto delante de Dios? La respuesta en Job número 1 es sí, puede serlo. Pero este hombre, este espíritu está poniéndolo en duda. Está diciendo, ¿puede? Dice, ¿puede ser puro ante el Creador? Está poniendo en duda lo que Dios decía en el trono. ¿Has visto a mi siervo Job? Delante de él no hay nadie. Este es Satanás mismo, ocupando las artimañas, vistiéndose, como dice la palabra, de ángel de luz, para hacerse pasar como un ángel de luz, para entregar un mensaje de las tinieblas. Y en este momento siento la presencia de Dios profundamente y reprendo a todo predicador, todo pastor, todo sacerdote, todo líder espiritual que guiado por Satanás empiece a poner duda en la congregación acerca del amor incondicional y la bondad de Dios sobre sus hijos. Te reprendo en el nombre de Jesús. No tienes forma de hacer esto con el pueblo de Dios. Dios es bueno y tiene un pueblo que ama y habla bien. Dios bendice a su pueblo de día y de noche, no lo maldice. Y si de tu boca sale maldición, no está saliendo de la boca de Dios. Fatuo, falto de fe, eso no viene de Dios. Tú eres un hijo de Dios y debes hablar conforme a un hijo de Dios. Aquí Satanás se está haciendo pasar como un ángel de luz para llevar a Job a dudar acerca de la bondad de Dios. Y por eso está diciendo, ¿puede un mortal ser inocente? ¿Puede ser puro ante el Creador? Job, en el número 1 nos está diciendo, de parte de Dios, Dios mismo está diciendo, sí, puede. Dice después, si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿de quién está hablando? Del mismo. Satanás está haciendo su triste historia. Está diciendo, si nos acusa a nosotros de necedad. O sea, se está acusando él mismo. Está acusando él mismo, ¿por qué? De su inseguridad. Muchas veces Satanás te quiere hacer sentir como él se siente. Si Dios no te pesca, Él es el que se siente que no lo pesca. Es que si Dios no te ama, es porque Él se siente que no te ama, que Dios no le ama.
No, es que eres malo, es porque él sabe que es malo. O sea, Satanás lo que está queriendo hacer es que te mires en él y te reflejes en él y que tú seas un reflejo de lo que es él. Y de eso no es para ti, hijo. Tú tienes que reflejarte en Dios y tienes que ser como Jesús. Él te hizo a la imagen y semejanza de Jesús, a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza del Espíritu Santo, no a la imagen y semejanza de Satanás. Satanás se está poniendo en el lugar. ¿Por qué? Porque él está sufriendo esto. Está diciendo, si Dios no confía, o sea, está haciendo que el que escuche el mensaje está diciendo, no, Dios no confía en ti. No, Dios te tiene aquí en la mira. No, si Dios sabe que eres pecador. Todo ese tipo de mensaje nos viene de Dios. Entonces este ángel se está pasando de esto, y en esta penumbra, en esta noche, desde la oscuridad, como siempre lo hace el diablo, como siempre lo hacen esas zorras pequeñas, esa gente que lleva el cagüín, esa siempre gente que lleva la murmuración, siempre desde detrás, siempre desde la espalda, nunca de frente, hablando mal del otro. Eso viene de Satanás. Una iglesia no puede prevalecer de esa forma. Una iglesia no puede prevalecer con líderes que hablen detrás de otros. Una iglesia no puede prevalecer con familias que se estén murmurando la una de la otra. La iglesia no puede prevalecer desde la maldad. Tiene que prevalecer desde la bondad de Dios, desde la unidad. Y aquí está pasando esto. Aquí nos está revelando el libro de Job la artimaña del Satanás. No tiene cómo atacar la vida de Job. Está tratando de atacarla para que Job mismo se aparte de Dios, para que Job mismo diga, mi Dios no es tan bueno, mi Dios no me considera inocente, mi Dios no me considera puro, mi Dios no confía en mí. Hermano, reverso cada una de esas palabras si te las has creído. Tú eres inocente y puedes ser inocente. Y si no fuiste inocente, la sangre de Cristo perdonó tu pecado. Y si perdonó tu pecado, puedes ser santo, puedes ser apartado para Dios. Y al ser apartado de Dios, puedes restaurar tu pureza, empezar a tener pensamientos puros, corazón puro, para después volver a ser inocente. Y eso es el proceso. Te arrepientes, dejas de hacer el pecado, restauras tu pureza, después tu inocencia, y ahí puedes caminar santificado delante de Dios. ¿Eso puede pasar? Sí, te lo muestra en el libro de Job. Después, ¿puede ser puro? Claro que puede ser puro delante del Creador. ¿Y Dios puede confiar en ti? Claro. Si está confiando en mí, entregando un mensaje en mí para ti, volviendo a confiar en mí después de todo lo que hice, y sí que hice, es porque puede confiar en ti. Pero aquí está el diablo tratando de incitar al error a esta persona desde la noche, desde la oscuridad, tratando de hacer pasar un mensaje satánico como un mensaje de Dios. Y reprendo de nuevo, hoy siento la presencia de Dios, reprendo de nuevo todo mensaje satánico que está en las redes, todo mensaje satánico que está en las redes, todo mensaje religioso, todo mensaje de juicio, todo mensaje de muerte. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo del buen nombre, eso imitad, eso seguid, eso viene de Dios. Dice esto, los seres humanos están hechos de barro, sí, eso es lo que está haciendo el diablo, mirando en menos al ser humano, mirando en menos a Job. Cuando Dios tiene a Job en alta estima, el diablo lo tiene ahí, son hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente. Y aquí, escuchen esto, aquí Satanás está identificando delante de Job y de sus amigos que él fue el que mató a los hijos. Aquí, si un juez tomara esto como declaración, se va a dar cuenta que los hijos de Job murieron aplastados por la carpa. Y aquí este hombre está diciendo esto, este ángel demoníaco, Satanás mismo está diciendo esto. Están vivos por la mañana, pero muertos por la tarde. Y desaparecen para siempre sin dejar rastro. Se arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. Nadie supo quién los mató. Él mismo se está declarando como culpable. El autor del mal en tu vida, hijo mío, no es Dios. El autor de la separación, el autor y el incitador del adulterio en tu vida, el incitador, ¿cierto?, del robo, de la estafa que te hicieron, el autor, ¿cierto?, para que te enfermaras, te deprimieras, el autor de estos pensamientos de suicidio, no es Dios, es el diablo mismo. Aquí mismo se identifica, el libro de Job te sirve para esto. Respuesta de Dios. Y aquí ya llegamos al final. Perdón por alargarme tanto, pero esto ha estado fascinante. Me encanta esto. La bondad de Dios. Y así responde Dios. Como yo les dije, cuando Job en un momento empieza a escuchar a su amigo, en un momento empieza a pedirle explicaciones a Dios. En eso no pecó.
le pidió que Dios le explicara. Y Dios vino a explicarle. Y para que sepan que Dios es soberano, Dios no le contó nada de lo que había pasado en esa conversación del cielo. Como le digo, nunca supo Job lo que pasó ahí. Pero sí, Dios le vino a contar lo que Dios cuenta. Cuando usted busca mal en Dios, cuando usted busca una respuesta en Dios, siempre va a recibir bondad. Y dice en un momento que Job estaba desafiante, está diciendo, si Dios estuviera aquí, yo le diría esto. ¿Por qué? Porque Job está creyendo todo lo que este ángel puso en estos amigos, todo lo que el Satanás puso en estos amigos, ¿cierto? Poner duda, poner separación. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Job, quiero hablar con Dios. Y Dios no se rehusó. Escucha, Dios no se va a rehusar a hablar contigo, pero esto te va a pasar. Dice que cuando Dios aparece a Job, dice que Job queda mudo. Y Dios empieza a hablarle a Job y empieza a hablar así. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas tan bellas como existen? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el sol, cuando levanté el sol, cierto, desde el alba? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse una sujeción, un cerrojo al mar para que no saliera de su orilla? ¿Dónde estabas tú cuando yo he controlado la naturaleza? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el hermoso caballo? Cuando empecé a hacer todos los animales de la naturaleza, que bellos como ellos, no hay nadie. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el poderío de ese caballo, de ese valiente caballo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el norte sobre el vacío, donde yo he puesto las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando yo...? Y empieza a hablarle el creador, el creador, el creador. El creador no vino a justificarse, no vino a decirle perdón, Job, sorry, no. Empezó a hablar, ¿cierto?, de los polos, dijo dónde tenía sujetas las aguas, ¿cierto? Empezó a hablar dónde estaban las fuentes del agua, que son los polos. Empieza a hablarles de cosas que Job no podía entender. Le habló de la creación. Le habló Job. Yo soy el que hice todo. ¿Y sabes qué? Tú quieres conversar conmigo para pedirme explicaciones, yo no te vengo a dar explicaciones, pero sí puedo hacer todo de nuevo. Y Dios empieza a hacer todo de nuevo en la vida de Job. ¿Sabes qué? La respuesta de Job fue así. Un día abrí la boca, ya no la abrí 2 veces. Una vez abrí la boca, no la abrí 2 veces. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esto es lo que espera para ti, para el que está escuchando este mensaje. Dios se va a revelar a ti. Hay uno que ha estado pidiendo explicaciones. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? El diablo ha querido poner enemistad entre tú y Dios, ha querido poner mal en Dios y tú has creído ese mal. Dios va a venir a hablar contigo y tu boca va a quedar cerrada y te va a mostrar la creación. Y cuando Dios le muestra la creación a Job, está diciendo, Job, no me pidas explicaciones a mí, algún día lo entenderás, pero sí me puedes pedir algo. Soy el que he hecho todo lo que existe, todo lo que inclusive no ves. Soy el capaz de hacer todo de nuevo. Y empieza a restaurar toda la vida de Job. Y empieza a multiplicar. Si tenía 3.000, les dio 6.000. Si tenía 4.000, les dio 8.000. Si tenía 5 hijos, les dio 10 hijos. Si sus hijas eran lindas, se la hizo hermosa. O sea, empezó a hacer más. Si su riqueza era de 2, ahora era de 1.000. O sea, exponencialmente cambió todo. O sea, Dios es capaz de en toda destrucción, en toda la miseria, en todo lo que hemos sufrido, en toda la enfermedad, es capaz de cambiar y hacer todo de nuevo y aún mejor. Aún mejor. Y es por eso que te digo que quizás tú mismo estás en este problema de revelación del libro de Job. Quizás tú mismo estás dudando de tu creador o dudando de lo que él puede hacer para ti. Quizás tú mismo estás en esa posición y es necesario que en este tiempo salgas de esa posición. Tú mismo estás dudando de quién es y pidiendo explicación. Es tiempo que llegues a Él y Él te muestre su majestad y empieces a ver cómo empieza a responder de su bondad. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo te di ese trabajo que ni siquiera te lo ganaste? Ahora te doy uno mejor. ¿Dónde estabas tú cuando esa familia que tú mismo perdiste por tus propios problemas, ¿cierto? Y yo tuve que rescatarla, ahora te doy una familia mejor. ¿Dónde estabas tú cuando perdiste los bienes, inclusive por cosas de malos negocios que hiciste? Yo hoy día te daré, ni siquiera por tu inteligencia, yo te daré algo mayor. Dios empieza a responder y a decir, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Empieza a hablar de la abundancia de su corazón, de quién es este Dios abundante. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el libro de Job. El Dios de Job es mi Dios. El Dios de Job es el que mantiene mi familia. El Dios de Job es el que mantiene mi vida.
el que restauró mi ministerio cuando yo lo perdí, el que restauró mi matrimonio cuando yo lo perdí. Ese es mi Dios, ese es el Dios de Job, ese es tu Dios, y ese es el Dios que estamos llamados a predicar. No hay otro Dios como nuestro Dios. Satanás sigue siendo el mismo, sigue queriendo cometer las mismas fechorías, pero ya lo tengo identificado y puedo decirle: apártate de mí, Satanás. Cuando me critica, cuando alguien quiere criticarme, cuando alguien quiere acallarme, puedo decir: apártate de mí, Satanás. Cuando alguien quiere inducirme al error, le puedo decir: apártate de mí, Satanás. Cuando alguien habla detrás mío, puedo decir: apártate de mí, Satanás. Pero yo sé quién es mi Dios. Ese es tu Dios en este tiempo. Ese es el Dios que tiene que caminar contigo. Ese es el Dios que tiene que ir en tu corazón. Por eso, algunos pueden estar en esta falta de revelación que tenía Job. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pero él no sabía la historia, nosotros la sabemos, tú la sabes, yo la sé, ahora tú la sabes mejor también. Sabemos que el que hizo lo malo fue el diablo. El que hizo lo bueno y habló todo el tiempo bien y siguió haciendo lo bueno fue Dios. Aunque el diablo quiso incitarlo a hacer el mal, Dios nunca cae a hacer el mal, nunca le crea al diablo, nunca ataca a Job. O sea, Dios está hablando bien de Job, lo había bendecido de antes de hablar bien, ¿cierto? Le había dado bendición a todas sus cosas, a su familia, a él mismo, ¿cierto? A sus ganancias, y después habló bien, y después cuando el Satanás intervino, después Dios intervino, pero intervino con bien, o sea, intervino inclusive mejor, le multiplicó. Ese es nuestro Dios, el que va de gloria en gloria, de victoria tras victoria. Ese es nuestro Dios, nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria tras victoria. No puede responder mal, siempre responde bien. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que está ahí. Job no lo entiende, y por eso Job está diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. No, usted no diga lo mismo. Usted ahora tiene esta revelación. Usted dice hoy día como yo: Jehová dio, el diablo quitó, bendito sea el nombre de Dios que devolvió y que multiplicó. ¿Escuchó? Tu palabra con revelación tiene que ser esto: Dios dio, el diablo vino y quitó y robó y mató. Bendito sea el nombre de mi Dios, el Dios de Job, que vino, me devolvió, me multiplicó y me prosperó. Esa tiene que ser tu respuesta, ese tiene que ser tu clamor, ese tiene que ser tu statement, ese tiene que ser, ¿cierto?, tu estandarte. Escucha de nuevo, estamos hablando con revelación. Sin revelación, el hombre está como sujeto, ¿cierto?, en el paganismo, a que le hagan bien o mal. Él no hace nada, él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque siempre Dios le da o le quita, ¿cierto? Esta es la posición de un Job que no conoce a Dios. Y ojo, Job no está hablando como un ser cristiano. Job está hablando con un Dios que se está relacionando ahí, lo está conociendo él. Y aún es justo. Y Job está diciendo esto. Sin revelación, entiende, porque quiero hablarte a ti, el que todavía no conoce a Dios. Quizás piensas que Dios te da y Dios te quita, entonces Dios es bueno y Dios es malo. Eso no es así. Nuestro Dios es bueno, siempre es bueno y seguirá siendo bueno. Dios te bendiga mucho, que estés súper bien. Perdón que me alargué, pero bueno, ahí está mi corazón puesto en cada una de las palabras que les dije. Les invito a seguir participando, a seguir conectados. Les invito a dar compartir este programa desde sus redes sociales. Así va a estar amplificando esta revelación para tanta gente, inclusive de iglesia, pastores de iglesia que están confundidos, simplemente entendiendo la antigua historia de Job. No esta nueva historia de este Dios que devolvió, que visitó, bendijo y prosperó. Dios les bendiga mucho. Chao, chao.